Vamos a continuar con esta tarde de sesiones. Ahora empezaremos con la primera sesión de comunicaciones orales. Primero, pues me gustaría agradeceros a todos los que habéis venido al Congreso y participado con vuestros trabajos. Al final ha sido todo un éxito. Tenemos 17 comunicaciones orales. Hemos tenido que coger tiempo del sábado porque no cabían hoy, o sea que es todo un éxito. Y nada, doy paso ya a presentar a los primeros 4 ponentes. La señora Marta Gracia, si podéis ir subiendo aquí a mi lado. Marta Gracia, Jorge Llop, Óscar Muñoz y Nuria Úbeda. Nuria Úbeda no está. ¿Desde allá? Sí. La señora Nuria Úbeda no está en la sala. Llama, sí. Bueno, empezamos. Empezamos mal, pero bueno. Ya me falla una. Bueno, doy paso a presentar a la primera ponente. Ella es Marta Gracia, técnico superior de laboratorio clínico y biomédico del Hospital Clínico de Barcelona, y nos presentará la comunicación oral, automatización del estudio del ADN fetal libre en sangre materna. Cuando quieras, Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Alba, voy a presentaros la automatización del estudio del ADN fetal libre en sangre materna, o NIP. El cribado prenatal bioquímico está incluido dentro de una serie de pruebas que se les ofrece a todas las gestantes. Hasta el momento, a toda embarazada se realiza un cribado bioquímico y una de sus finalidades es identificar gestantes con un alto riesgo de tener anomalías cromosómicas, las más frecuentes en los neonatos, como son la trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down, trisomía del cromosoma 18, síndrome de Edwards, y trisomía del cromosoma 13, síndrome de Patau. Se realiza un cribado de primer o segundo trimestre dependiendo de las semanas de gestación en la que se encuentre la gestante. Previo al 2019, una vez se había hecho este screening, las gestantes se clasificaban en dos grupos. Riesgo alto, superior o igual a 1,250, y riesgo bajo, inferior a 1,250. A las gestantes con un riesgo alto se les recomendaba un procedimiento invasivo por tratar de confirmar o descartar esta sospecha. Hasta la semana 13+6 se realizará una biopsia de corion y a partir de la semana 14 una amniocentesis. A principios del 2019 se introdujo el test prenatal no invasivo NIP. Este test se realiza a partir de la sangre fetal y de la sangre materna y por tanto no implica riesgo para el feto. El objetivo de esta nueva prueba es incrementar nuestro nivel de detección en gestantes con fetos portadores de las trisomías más comunes, que hasta el momento solo se hacía de manera bioquímica. Esta prueba está incluida dentro de un programa mucho más amplio, el programa de diagnóstico prenatal del CatSalut. Con tal de llevar a cabo el NIP en Cataluña, se seleccionaron 2 hospitales de referencia, Vall d'Hebron y nosotros, y entre los 2 nos repartimos la muestra de las gestantes. Este protocolo se introdujo de manera manual y la clasificación de las gestantes se modificaron y se clasificaron en 3 categorías. Riesgo muy alto, de 1 a 2 a 1 nuevo. A estas gestantes directamente se les hacía una prueba invasiva. Riesgo alto, de 1,10 a 1,250. Son a estas, a las gestantes, a quien se les ofrecía la posibilidad de escoger hacerse un NIP o una prueba invasiva. Y riesgo bajo son gestantes con un riesgo inferior a 1,250, que estas seguían un control habitual de la gestación. En el 2021... al protocolo del CatSalut se le incorpora el estudio de las gestantes con un riesgo intermedio, que son aquellas con riesgo bioquímico de 1,151 a 1,1100. Estas serán las que se podrán escoger hacerse un NIP. Para automatizar este estudio se incorporó robot Hamilton, lectores de fluorescencia, centrífuga de placas, entre otros. Por lo tanto, ¿qué es el ADN? ¿Qué he hecho? Ah. No tengo que volver, ¿no? A hacerlo.
¡Qué suerte! La mía. La frente. La otra. La otra. Continúo. Bueno, pues entonces, ¿qué es el ADN fetal libre y dónde se encuentra? El ADN fetal libre es de origen placentario y proviene de trofoblastos que están en periodo de apoptosis. A partir de la semana 9-10 de gestación, el nivel de fracción fetal se encuentra entre el 3 y el 6%, llegando hasta un 20% según las semanas de gestación. A más semanas de gestación, más fracción fetal contraremos. El tamaño de los fragmentos del ADN fetal son de 150 a 200 pares de bases, que es un tamaño inferior al ADN materno, que es lo que entonces nos posibilita establecer así la fracción fetal, y es donde está representado todo el genoma. El ADN fetal libre desaparece en la madre entre los 30 minutos y las 2 horas después del nacimiento, es decir, que no podremos encontrarnos nunca un ADN fetal libre de una gestación anterior. Los pasos del protocolo que seguimos son los siguientes. El primer paso es el aislamiento del plasma, que se le realiza a la gestante una extracción de sangre, esta se realiza en un tubo Streck, y donde posteriormente separaremos el plasma, que aquí es donde se encuentra el ADN fetal y libre, el ADN fetal y materno libre. Se puede realizar a partir de la semana 10 de gestación, que es cuando entonces la fracción fetal ya es valorable. Se continúa con una extracción de este ADN libre. Una vez tenemos el ADN libre ya extraído, se secuenciará todo el genoma de ambos mediante secuenciación masiva. Se analizarán los resultados de los cromosomas estudiados, 21, 18 y 13 en este caso, observando si hay o no un exceso en el número de copias. El estudio de ADN fetal libre nos dará un resultado de alto riesgo o bajo riesgo que nos permitirá seleccionar a las pacientes que se les ofrecerá hacerse una prueba invasiva. Es importante decir que el NIP es un cribado y no es una prueba diagnóstica, por lo tanto, todo resultado de alto riesgo se ha de confirmar con una prueba invasiva. En esta diapositiva podemos ver la comparativa de los dos protocolos. La primera gran diferencia es la capacidad para procesar muestras. Manualmente podíamos hacer máximo 14 muestras, mientras que con el robot Hamilton podemos hacer hasta 96. El primer paso es el aislamiento del plasma. Empieza con una primera centrifugación de la muestra primaria. Este es un paso común a los dos protocolos. Y manualmente, una vez centrifugadas, traspasábamos plasma de cada muestra a tubos previamente rotulados y etiquetados, para continuar con una segunda centrifugación. Mientras que con el protocolo automático, las muestras primarias centrifugadas se introducen en el robot, donde las escanea y traspasa el plasma a una placa para esta segunda centrifugación. El tiempo aproximado es de 1 hora los dos protocolos, pero manualmente eran 14, mientras que ahora son 96. A continuación se realiza la extracción de ADN libre. Se realiza mediante columnas y con una bomba de vacío. Estas columnas individuales tenían una previa preparación de montaje, como podéis ver en la imagen, pues habrían que preparar las 14. La extracción era de aproximadamente 3 horas. Con la automatización, una vez cargados los reactivos y el material fungible, el robot trabaja con una placa de 96 columnas conectadas directamente a una bomba de vacío sin previa preparación, donde de manera simultánea realiza la extracción de las hasta 96 muestras que puede procesar. Por último, la preparación de la librería, que es la parte más extensa y compleja, con el protocolo manual. Eran aproximadamente 5 horas de pipeteo continuo, que exigía de una alta implicación y concentración. Con la automatización, en 2 horas se pueden preparar librerías de hasta 48 muestras. El tiempo total del protocolo manual eran de unas 10 horas y para procesar máximo las 14 muestras, mientras que en el protocolo automático podemos procesar hasta 96 en la mitad de tiempo. Por lo tanto, las ventajas de la automatización son la reducción del tiempo y la dedicación del personal técnico, incrementando un incremento en la capacidad para procesar muestras, que ha permitido también automatizar los resultados a nuestro sistema informático de laboratorio. Y el protocolo automático tiene a la larga más posibilidades que la manual, ya que se pueden analizar ganancias o pérdidas totales o parciales de un cromosoma, aunque en este momento esta posibilidad no está incluida dentro del programa CatSalud, pero se espera que en un futuro lo esté.
En esta diapositiva podemos observar un resumen de las muestras procesadas desde el inicio del programa. El número de muestras de alto riesgo, como podéis ver, son prácticamente las mismas, del 2019 al 2022. El incremento observado de las muestras procesadas del año 2021 y 2022 es debido a la incorporación del protocolo automatizado, porque entran las gestantes de riesgo intermedio. Todo y que yo no estoy implicada en el análisis de los resultados, hemos considerado interesante que pudieseis ver la repercusión de la incorporación del NIP como cribado prenatal. En esta tabla, por una parte, se muestran el número procesadas de gestantes con alto riesgo bioquímica, fueron 1.360. De estas muestras, 75 dieron un alto riesgo NIP. De estas 75, 57 fueron confirmadas por una prueba invasiva. Y las muestras procesadas totales con riesgo bioquímico intermedio fueron 3.809, de las cuales 34 tuvieron un alto riesgo por NIP y fueron confirmadas 23 por una prueba invasiva. Por lo tanto, se han dejado de hacer más de 1.000 pruebas invasivas a las gestantes con alto riesgo bioquímico y, sobre todo, se han detectado 23 fetos con alguna de estas trisomías a las gestantes con riesgo intermedio que antes no estaban estudiadas. Por lo tanto, podríamos decir que hay dos tipos de conclusiones. Las conclusiones con la introducción del estudio del ADN fetal libre son la reducción de las pruebas invasivas, disminuyendo así la angustia de los progenitores, detecta de manera precoz una posible aneuploidía y la incorporación del riesgo intermedio permite estudiar a gestantes con riesgo bioquímico de 1.251 a 1.100 antes no cribadas. Y con la automatización de este estudio, aumentamos la capacidad de análisis de muestras, manual eran 14 y el automático hasta 96, mejorando el tiempo de procesamiento de muestras, disminuyendo posibles errores del pipeteo y optimizando así el tiempo del técnico de laboratorio. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marta? Micro. ¿Dónde? A ver. Yo quería preguntarte, Marta, que tú personalmente, ¿con qué método te quedas? ¿Con el manual o el automático? Esto va. A ver, un poquito a mi pesar me tengo que quedar con el protocolo automático porque evidentemente no he hecho cuentas, pero tendría que hacer de lunes a domingo 27 horas laborables o que hayan 4 como yo, que mejor que no. Pero sí que te tengo que decir que en el protocolo automático necesita de nosotros. O sea, un protocolo automático, o sea, es semiautomático porque el robot no funciona sin nosotros. También cuando existe algún problema, que los hay con la automatización y nos hacen sudar un poco, los resolvemos nosotros. O sea, que aparte de que hay un problema, llamamos al facultativo. Esta se pone en contacto con la casa comercial, pero te aseguro que somos expertos en la técnica en sí y con el robot igual o más. O sea que bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Hola, otra vez. Hola. No, quería preguntar si habíais pensado en aumentar la N, porque no sé si luego los equipos que usáis después del Hamilton, si tienen capacidad de placas de 384, porque Hamilton sí que puede pipetear placas de 384. Entonces, no sé si os habíais planteado aumentar la N. No te he escuchado bien al principio. La N de muestras, ¿sí?, que habéis pasado de 14 a 24, 48, 96. 96 es el máximo de una placa normal de PCR. Pero el mercado Hamilton acepta placas, como las puntas se pueden juntar mucho,
puede pipitear pocillos por secciones de 384. No sé si teníais capacidad o si os habíais planteado alguna vez aumentar a las placas de 384. De momento no. De momento no. ¿Me permites? Sí. El programa del NIP, Carles, va ligado, es un programa de CatSalut y va ligado a un contrato que nos marca el número de muestras máximas que podemos hacer anuales. O sea, hay un contrato con el hospital y no es que el Hamilton no pueda hacerlo, es que podría hacerlo, pero no lo necesitamos a día de hoy. Pero sí, lleva razón que podrían aumentar. ¿Alguna pregunta más para Marta? Caray, mira, al día. Tú tranquila, que estás aquí. Luego nos vemos. Hola, muy buenas. Mira, yo vengo de Murcia, también estoy en un diagnóstico prenatal y el hecho de automatizar, ¿se ha pensado también en aumentar la plantilla de personal o como se automatiza no se aumenta la plantilla de personal? La cantidad de personal... Sí, otro compañero, sí. No. Quiero decir, no. Ay, perdón. Quiero decir, somos una plantilla, en este caso somos 5 personas, sí. Y sí que es verdad que nos hemos formado todas para dar cobertura cuando una no está y demás, pero un técnico es suficiente para realizar el Hamilton. De hecho, eso más lo otro, porque la faena de rutina también tienes que salir. O sea, por eso te lo decía. Pero como es un protocolo semi-automatizado, al final tú cuando cargas reactivos fungibles y demás, tienes espacios en los que puedes ir sin dejar de vigilar. Sí, yo te lo digo por los mismos motivos, pero la automatización también da problemas al técnico. Así que está muy bien vender que automatizo de 10 horas paso a 5, pero la máquina da muchos problemas. Y ese técnico tiene que resolver esos problemas. Y al final no te da tiempo para la otra técnica que supuestamente en el tiempo libre tienes que hacer. Que aunque se automatice, también aumenta la N de las muestras, pero aumenta el trabajo para el técnico. El robot ayuda, pero no lo hace todo. Sí, por eso te he dicho que al principio, bueno, sí, porque me facilita, porque manualmente no podría hacer la cantidad. Muy a mi pesar, me encantaría tener 800 manos, pero no. Entonces bueno, hay que conseguir más manos también. Muchas gracias por la A ti. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación. Tengo el placer de presentar al señor Jorge Llop Cansenso, técnico superior en documentación sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que nos presentará la comunicación oral de neoplasias hematológicas infantiles en un hospital de tercer nivel de Madrid 2018-2022. Bueno, buenas tardes. Vengo del 12 de octubre. Gracias al comité primero por haber aceptado el trabajo. Bueno, las neoplasias de la sangre y del sistema linfático son el tumor más frecuente en menores de 15 años. Según el Registro Español de Tumores Infantiles, los dos grandes grupos de neoplasias hematológicas supusieron el 40% del total de los tumores registrados en niños y niñas entre 0 y 14 años entre los años 2010 y 2021. El 28% fueron leucemias y enfermedades mieloproliferativas y el 12% fueron linfomas. Con estos datos de incidencia a nuestro hospital, en un hospital de alta complejidad, se nos hace esencial agilizar los procesos hospitalarios para su diagnóstico, su tratamiento y su seguimiento adecuados. Con nuestro estudio buscamos cuantificar la incidencia de las neoplasias hematológicas infantiles en nuestro hospital, que es un centro de referencia para Madrid en oncohematología pediátrica, distribuir las neoplasias según su morfología, utilizando la clasificación internacional para cáncer infantil, y describir el intervalo temporal transcurrido desde el diagnóstico de la neoplasia hasta el inicio del primer tratamiento, de todos los casos que se diagnosticaron entre los años 2018 y 2022, los 5 últimos años.
Para el desarrollo del trabajo realizamos un análisis descriptivo y retrospectivo de las neoplasias hematológicas infantiles diagnosticadas y tratadas en nuestro centro entre los años 18 y 22. Para ello recogimos datos clínicos y no clínicos de cada caso. Entre otros, registramos la base del diagnóstico y su fecha y el tipo de tratamiento recibido o los tipos de tratamiento recibidos con su fecha de inicio también. Utilizamos como fuentes de datos el registro hospitalario de tumores, las bases de datos de anatomía patológica, de oncohematología y radioterapia, la historia clínica de consultas externas y el CMDB, el conjunto mínimo básico de datos, que es una base de datos de hospitalización. Para el análisis estadístico de los datos utilizamos el software SPSS. Las neoplasias se codificaron con la clasificación internacional para oncología en su tercera edición y se distribuyeron según las categorías diagnósticas de la clasificación internacional para cáncer infantil, que como veis en la tabla clasifica los tumores oncohematológicos en dos grandes grupos. El primero de ellos incluye las leucemias y enfermedades mieloproliferativas, que a su vez se subclasifican en varios grupos: en leucemias linfoides, leucemias mieloides agudas y enfermedades crónicas mieloproliferativas como por ejemplo la trombocitemia esencial. El segundo gran grupo lo forman los linfomas y las neoplasias reticuloendoteliales, las neoplasias del sistema linfático, distribuidos también en varios subgrupos: los linfomas de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin y el linfoma de Burkitt, que técnicamente, histológicamente es un linfoma no Hodgkin, pero la clasificación le da un subgrupo propio, porque es un tumor de crecimiento, es agresivo, de crecimiento rápido y que se presenta con mayor frecuencia en población pediátrica. Retomando nuestros objetivos, observamos que entre los años 2018 y 2022 las leucemias y las enfermedades mieloproliferativas y mielodisplásicas fueron más frecuentes en niños, con un 58% frente al 42% de las niñas. Como vemos en el gráfico, el color naranja corresponde a las niñas, el azul a los niños. El mayor porcentaje de casos se diagnosticó en el grupo de edad que va desde los 0 a los 4 años, con mayor incidencia de los niños en todos los grupos de edad, de 0 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 15. En los linfomas, como ocurría con las leucemias, también se registraron más casos en los niños que en las niñas, y con una diferencia incluso mayor que las leucemias, del 64% de los niños frente al 36% de las niñas. Sin embargo, en este caso, analizando los grupos de edad, sí hay una diferencia, que la incidencia más alta se dio en el grupo de los mayores, en el de 10 a 15, frente a las leucemias que eran más frecuentes en los pacientes más pequeñitos, los de 0 a 4. Volviendo a las categorías diagnósticas de la clasificación internacional del cáncer infantil, las leucemias y enfermedades mieloproliferativas y mielodisplásicas ocuparon el primer lugar de todos los tumores pediátricos, representando casi una cuarta parte del total. En todos los casos, la exploración que condujo al diagnóstico tumoral fue una citología o una biopsia de médula ósea. Por subgrupos, las morfologías más frecuentes para ambos sexos fueron las leucemias linfoides, con el 66% de los casos, las leucemias mieloides agudas con el 15,1% y la trombocitemia esencial con un 14,6%. El intervalo de diagnóstico a tratamiento fue de 10 días de media, con una mediana de 4 y una moda de 3 días, sin diferencia según sexo. Explicamos esto, que quede claro porque es destacable.
el intervalo, o sea, desde el tiempo que transcurre desde que recibimos el resultado de la biopsia, desde que el patólogo emite el informe con el resultado de la biopsia, hasta el momento, el primer día, el momento en el que el paciente comienza su primer tratamiento, sea el que sea radio, sea onco, han transcurrido 10 días, lo cual nos parece destacable. No hay diferencias según sexo. Hemos visto que sí hay diferencias según sexo en cuanto a incidencia, niños y niñas. No la hay en este caso. O sea, tanto niños y niñas mantienen la media de inicio de tratamiento con 10 días. Si pasamos a analizar la frecuencia del segundo grupo de categorías diagnósticas, observamos que los linfomas y las neoplasias reticuloendoteliales ocuparon el tercer lugar de los tumores infantiles, superados por las leucemias y por las neoplasias del sistema nervioso central, que luego desarrollaremos. Fueron el 16% total de los tumores en menores de 15 años. Como ocurría con las leucemias, todos los casos se diagnosticaron en el servicio de anatomía patológica con una citología o una histología. En cuanto a la clasificación por subgrupos, los más frecuentes fueron para ambos sexos los linfomas no Hodgkin, con un 57% de los casos, los linfomas de Hodgkin y el linfoma de Burkitt, que comparten el 21,4% de los tumores. Y por último, en este caso, el intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento fue de 15 días de media. Es un poquito mayor que en el caso de las leucemias, lo cual podría explicarse porque es necesario, en el caso de los linfomas, es necesario una estadificación, un estudio de extensión que con las leucemias pues no es necesario. Para finalizar con nuestro estudio podemos concluir que las leucemias y enfermedades mieloproliferativas ocupan el primer lugar de los tumores infantiles en nuestro centro y los linfomas y las neoplasias reticuloendoteliales el tercero. Comparando los datos del Registro Español de Tumores Infantiles con los nuestros, coinciden, lo que supone un buen indicador de calidad de nuestro registro hospitalario. Por subgrupos morfológicos también coincide la frecuencia de los 3 primeros de cada categoría con la frecuencia descrita por el Registro Nacional. Y por último, unificar y agilizar todo el proceso asistencial en una unidad multidisciplinar de oncohematología pediátrica hace posible un intervalo de diagnóstico a tratamiento muy reducido en el caso de este tipo de tumores, y tenemos que conseguir entre todos que todavía sea menor. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Micro. Hola, buenas tardes. Yo quería saber que, como he visto que en el estudio que habéis hecho, el periodo de tiempo del 18 al 22, quería saber si, como ha habido la pandemia, ha influido que habéis sacado de la leucemia, porque no sé si el diagnóstico pues ha diagnosticado antes, después, con todo el lío sanitario. ¿Sí? ¿Se me oye? Tenía esta pregunta. No nos ha dado tiempo a hacer un estudio exhaustivo sobre los posibles escopamientos. Battery. No tenemos claro que haya un sesgo pandémico porque no hemos realizado el estudio completo, pero lo que sí que hicimos, porque nos temíamos esto, nos dio tiempo a ver, los años pandémicos y los años naturales no coinciden, es decir, la pandemia no comenzó el 1 de enero del 2020. Entonces hemos tenido que hacer 2 cortes. Cogimos un año anterior, cogimos desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 31 de enero del 20 como año entero prepandemia. Los casos comenzaron en febrero, si no recuerdo mal. En marzo fue el confinamiento, creo que en febrero comenzaron. Entonces, el segundo año, la segunda corte, el primer año pandémico, lo consideramos desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del 21. Madre mía, los años. Sí, ¿no? Sí. Y ahí sí que vimos que efectivamente sí habían bajado los casos en el 2020, en el segundo año, en la segunda cohorte.
Posteriormente no hemos hecho este análisis tan riguroso de fechas, pero sí hemos visto que en 2021-2022 se ha recuperado la cantidad que se perdió, pero no hemos hecho el análisis completo por años pandémicos, por eso no te puedo asegurar. ¿Ha afectado o no ha afectado? En 2020 sí, en 2020 se registraron menos casos. Hemos hablado esto con los oncopediátricos, con los oncólogos, y la respuesta que nos dieron es que pues, los pacientes que debutaron o que se diagnosticaron en 2020 fueron los que acudieron al hospital muy malitos, o sea, los que estaban muy malitos. O sea, una leucemia, un linfoma, debuta con síntomas como cansancio, astenia, fiebres, no todos tienen fiebre, dolor de cabeza. Situémonos en 2020, ¿dónde estaban los niños en 2020? En sus casas encerrados desde hace meses, no sé, se tiraron mínimo 4 meses encerrados en casa. ¿Cómo no van a estar cansados? ¿Cómo no van a tener astenia? ¿Cómo no van a tener debilidad? Pues se confundieron con unos síntomas de un confinamiento. ¿O qué otros síntomas os encajan? Un COVID. El niño tiene COVID, lo llevamos a urgencias, da positivo, a casa. Sin profundizar más, pues a lo mejor probablemente alguno no era COVID. O sea, sí era COVID, pero o sea, os estoy hablando con el corazón en la mano, ¿eh? O sea, es cierto. Nos gustaría el siguiente, a ver, para el futuro va por ahí la cosa. El siguiente proyecto es este, es hacer lo que hemos empezado con las dos cohortes 19-20, hacer lo mínimo hasta el 23, porque no consideremos que el 23 sigue siendo pandémico, no lo sabemos, yo creo que no, pero hemos recuperado, por lo menos en el hospital, la normalidad sí está recuperada. Entonces, ¿hasta qué punto cortas? Bueno, pues el siguiente estudio va a ser eso, el año que viene a ver si nos traes nuevos datos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la comunicación oral de Óscar Muñoz Aznar, técnico superior de Laboratorio Clínico del Hospital Sant Joan de Déu, con la presentación Estudio de expresión del gen CRX en biopsia líquida de un paciente con retinoblastoma, un caso clínico. Vale, pues os presentaré el título de esta exposición. Este es el esquema que seguiremos. Primero haremos una breve introducción sobre qué es el retinoblastoma, qué es el gen CRX, y después ya el objetivo, material y métodos, los resultados, donde también presentaremos principalmente el caso clínico, y por último las conclusiones. En primer lugar, ¿qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma es un tumor pediátrico de las células de la retina que se da aproximadamente en 1 de cada 15.000, 20.000 niños, aproximadamente. En un 90% de los casos diagnosticados el paciente tiene menos de 3 años y un 40% son bilaterales, es decir, la afectación es a ambos ojos. Esto no significa que haya habido una propagación de la tumoración de un ojo al otro, sino que principalmente estos bilaterales es porque están asociados a una mutación en línea germinal del gen supresor de tumores RB1. El principal signo clínico con el que aparecen estos pacientes, que de hecho en una presentación a primera de la mañana ya ha salido, es este reflejo o esta mancha blanca en la pupila. ¿En qué está implicado el gen CRX o qué es? Como podéis observar en la imagen de la derecha, el gen CRX está implicado en el desarrollo y mantenimiento de células progenitoras hacia conos y bastones. De hecho, CRX, bueno, no lo he puesto, pero significa Cone Rod Homeobox, o sea, conos o bastones, básicamente. Entonces, como está implicado en todo este desarrollo, es lógico esperar una expresión en retina y, por tanto, también en retinoblastoma, pero no fuera de este órgano. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Es enseñaros un caso clínico para evidenciar la utilidad de este estudio de expresión del biomarcador CRX en el manejo de pacientes con retinoblastoma. Material y métodos. En primer lugar, se debe procesar el líquido cefalorraquídeo del paciente instantáneamente. Bueno, de hecho, en nuestro laboratorio tenemos un busca y cuando el oncólogo pincha o, mejor dicho, extrae el líquido cefalorraquídeo al paciente con retinoblastoma, nos llama para que vayamos a buscarlo y lo procesemos al momento. Entonces, una vez lo tenemos en el laboratorio, hacemos una centrifugación y entonces dejamos aproximadamente unos 20 microlitros y estos 20 microlitros los resuspendemos en 1 mililitro de trizol. Se supone que en estos 20 microlitros es donde puede haber esta celularidad o este RNA circulante de
del tumor. Una vez ya lo tenemos en trizol, procedemos a la extracción de RNA, pero esta es algo peculiar ya que tiene, utilizamos un coprecipitante pellet paint. Este coprecipitante pellet paint lo que hace, os enseño la imagen, lo que hace es principalmente unirse a los ácidos nucleicos de manera que le dé cierta coloración a este pellet. Es lógico que en un líquido cefalorraquídeo vas a tener muy poco pellet, por lo tanto es muy fácil perderlo durante la extracción. Por eso lo pintamos por decirlo de alguna manera con este pellet paint. Como es tan pequeño, simplemente lo diluimos en 5 microlitros y no realizamos lectura ni en nanodrop ni en cualquier otro sistema. Se asume que esto es lo que hay y vas a ciegas. Y de hecho tan solo tienes esta oportunidad, es decir, no hay oportunidad de repetir extracción ni nada por el estilo. Una vez tienes el RNA extraído, procesa una retrotranscripción hacia cDNA y por último una PCR cuantitativa con sondas Taqman customizadas. Os presento el caso clínico. Apareció un paciente con 1 año y 9 meses de edad con el signo típico del retinoblastoma, que sería la leucocoria. Este paciente presentaba leucocoria tan solo en el ojo derecho, pero tras revisión oftalmológica se dieron cuenta que el retinoblastoma era bilateral, es decir, la afectación era en los dos ojos, no tan solo en el derecho. Pero se clasificó el ojo izquierdo como grupo C y grupo D. Aquí tenéis una imagen donde se puede más o menos ver lo que significa un grupo, bueno, A, B, C, D y E. Básicamente, la diferencia está en el tamaño, pero sobre todo también, por ejemplo, la diferencia entre el grupo C y el grupo D, que el D sería el derecho, es como esta difusividad un poco de la tumoración y que, por lo tanto, al tener mucha más difusividad, puede llegar hacia nervio óptico y producir una diseminación de enfermedad. Bueno, se realizaron estudios de extensión por resonancia magnética, pero no se evidenciaron signos de enfermedad extraocular. Además de estos signos de estos análisis por resonancia magnética, se hizo análisis molecular del líquido cefalorraquídeo y este resultó positivo para la expresión de CRX. Entonces aquí tenéis una PCR, ¿cómo se ve una PCR cuantitativa? En línea lila tendríamos la expresión de nuestra línea control, que sabemos que siempre expresa CRX, y en verde tenemos la expresión de CRX de la muestra. Por lo tanto, este paciente pues sí que resultaba positivo esta muestra. Bueno, cabe decir que obviamente siempre tienes que llevar un gen control aparte, pero no lo hemos puesto en la imagen para que sea mucho más fácil de visualizar. Entonces, con este resultado positivo de CRX y la clasificación de grupo D del ojo derecho, todo esto se entiende una elevada malignidad y se procede a la enucleación del ojo derecho, ya que se entiende que es este el que está produciendo una posible diseminación de enfermedad. Obviamente, esta enucleación llega a anatomía patológica y se realiza estudio histológico. Este revela dos componentes. Uno de ellos diferenciado y con abundantes rosetas, que es el que podéis observar en la imagen. Y el segundo, que este es como el importante por decirlo de alguna manera, es el componente indiferenciado, pleomórfico y con abundantes fibras de mitosis. Todas estas características de indiferenciación, etcétera, son propias de un tumor agresivo. Y además coincide que toda esta tumoración está muy próxima a la entrada del nervio óptico. Obviamente, para apoyar estos estudios histológicos de malignidad, realizaron inmunohistoquímica X67, que simplemente es un biomarcador de proliferación tumoral. Y, bueno, como podéis observar en la imagen de arriba, es súper positivo. Por lo tanto, apoya este criterio de agresividad. Con todo esto, ¿cuáles son las conclusiones de la presentación? En primer lugar, que la detección de CRX en biopsia líquida es una herramienta que permite una mejor clasificación de los pacientes con retinoblastoma. En segundo lugar, y para mí me parece la más importante, sobre todo en este caso clínico, es que permite también la detección temprana de diseminación de enfermedad. Es decir, sin otra técnica no hubiésemos podido observar esta diseminación tan temprana. Bueno, y con todo ello, obviamente permite entonces escoger un tratamiento mucho más dirigido para el paciente. En este caso fue la enucleación. Muchas gracias. No voy a dejar tiempo para preguntas porque vamos mal, pero vamos a pasar a la siguiente exposición y si nos da un momento y tenéis alguna pregunta para los dos, lo hacemos junto, ¿vale?
Pues paso a presentar a Núria Úbeda Nicolau, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que nos presentará la comunicación oral, estudio de las arterias pulmonares por tomografía computada en pacientes con soporte ECMO. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho, yo soy Núria, soy técnico superior de red de diagnóstico y el estudio surgió a raíz del COVID, ya que empezaron a aumentar los casos de pacientes con sospecha de tromboembolismos. Muchos de estos requirieron soporte ECMO y muchos de estos pasaron por la sala de TAC. Entonces, para poder entender este estudio, necesitamos hacer una pequeña introducción para entender la ECMO y tenemos que diferenciar que hay dos tipos de ECMO. Una es la venoarterial y la otra es la venovenosa. Es que no cambia mi diapositiva. Vale, ahora. Tenemos dos ECMOs, ¿vale? Tenemos la ECMO venovenosa y la ECMO venoarterial. Las dos se diferencian en la posición de las cánulas, en el flujo en el que trabajan estas dos y en el soporte vital que le dan al paciente. Estas dos imágenes representan los dos tipos de ECMO que nosotros nos encontrábamos mayoritariamente en el TAC. En la izquierda tenemos la ECMO venovenosa, que tenemos una cánula en una vena y otra cánula en otra vena, y la ECMO venoarterial, que se diferencia en la posición de las cánulas. Tenemos una cánula en arteria y otra cánula en vena. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio con el ECMO venoarterial porque era cuando nos surgían los problemas. Entonces, como nuestro objetivo era analizar este tipo de estudios en los pacientes con soporte ECMO venoarterial, pues es en donde nos vamos a centrar. Cuando el paciente nos llegaba a la sala, nosotros lo posicionábamos en decúbito supino, generalmente con los pies cerca de la máquina, pero esto también dependía de los complementos vitales que llevaba el paciente, de si el intensivista prefería entrarlo de cabeza o entrarlo de pies. Entonces, si el paciente que teníamos era el venoarterial, nos surgían los problemas porque el flujo que tenía esa ECMO nos influía a la hora de conseguir un pico de contraste para visualizar las arterias pulmonares. Entonces, esto suponía que teníamos una imagen con poca calidad diagnóstica y teníamos que repetir los estudios varias veces, administrar el contraste varias veces e irradiar innecesariamente al paciente. Si quiero explicarlo mejor, lo que nos pasaba era que la cánula que tenemos, la cánula que drenaba la sangre del paciente, tenía un flujo tan elevado que la parte del contraste que utilizábamos para hacer el estudio llegaba a la máquina de ECMO y otra parte llegaba al paciente. Entonces, la cantidad que llegaba al paciente era tan mínima que las imágenes que conseguíamos no estaban suficientemente contrastadas. Luego, la manera que conseguimos de reducir este problema era pidiéndole al intensivista especializado en la ECMO que redujese el flujo al máximo las revoluciones de la ECMO y siempre y cuando no se pusiese en riesgo a la vida del paciente. Luego, en cuanto a la adquisición de la imagen, adquiríamos el estudio de manera helicoidal, desde vértice pulmonar, que es la parte de arriba del pulmón, hasta la base del pulmón, en bolus tracking. El bolus tracking era una modalidad que normalmente desactivábamos cuando la ECMO era venoarterial y así nosotros podíamos visualizar la entrada de contraste mientras entraba dentro del paciente y asegurar que el contraste era suficiente para realizar la imagen. Durante la inyección de contraste lo que hacíamos era inyectarlo normalmente por extremidad superior derecha porque el recorrido que hace la vena subclavia por la izquierda nos produce un artefacto en la imagen que nos molesta bastante. Entonces, siempre que el paciente tenía una vía periférica por la derecha, inyectábamos por ahí. Luego los volúmenes de contraste siempre los inyectábamos entre unos 80 y unos 100 mililitros de contraste, que es una cantidad un poco superior de la que normalmente utilizamos. Porque como antes hemos dicho que gran parte del contraste se iba a la máquina de la ECMO, teníamos que asegurar que una parte entrase a arteria pulmonar para poder visualizarla. Entonces siempre poníamos un poquito más de lo normal. Y luego los flujos de inyección siempre son bastante elevados porque al querer visualizar una arteria siempre necesitamos que el contraste entre muy rápido y que se concentre la gran cantidad de contraste en un sitio determinado.
Bueno, aquí tenemos dos imágenes. A la izquierda tenemos una ECMO venovenosa, ¿vale? Donde está la flechita de color rojo, es donde está situada la cánula, no se puede ver muy bien, pero lo que brilla alrededor, que hace forma de círculo, es una cánula. ¿Vale? Y luego en la imagen de la derecha tenemos en un plano de frente la cánula que drenaba la sangre del paciente. Si sabemos la anatomía del tórax, en el centro del tórax tenemos el corazón, por lo tanto esa cánula queda lo más cerca del corazón posible. Y esa es la que se lleva la sangre del paciente y retorna por la parte de la yugular. Y en el otro caso tenemos la ECMO venoarterial, donde en este caso la cánula arterial la tenemos justo en el callado aórtico, es decir, en la arteria aorta, y en la parte derecha podemos ver la cánula venosa, que está también en cava inferior, pero en este plano pues podemos verla ahí con el circulito este que está más blanquecino. Luego los resultados que obtuvimos, pues obtuvimos resultados con una imagen diagnóstica muchísimo más elevada, comparados con los primeros estudios que realizamos. Bueno, esto es un estudio vascular, como podéis ver. Aquí está todo lo que está de color blanco es contraste. Y donde está la flechita de color rojo es supuestamente la arteria pulmonar. Esto es lo que queríamos visualizar desde el principio. Pero como la cánula que teníamos en arteria tiene tanto flujo, por eso la arteria pulmonar no se ve contrastada cuando se debería de ver contrastada. Este caso es un caso de ECMO venovenosa, que como no tiene el flujo que tiene el anterior, podemos ver la arteria pulmonar, que es la que hace una Y en medio, súper contrastada. Luego, en conclusiones, las conclusiones que obtuvimos es que podíamos obtener imágenes diagnósticas en pacientes con este tipo de características, con soporte ECMO venoarterial, simplemente modificando los parámetros que hemos hablado antes, reduciendo las revoluciones a las que drenaba la sangre la máquina ECMO, limitando los kilovoltajes de 100 a 110 kilovoltios, manteniendo los volúmenes de contraste de 80 a 100 cc para que no perdiésemos gran cantidad de contraste durante la administración, y flujos de inyección elevados de 4 a 5 mililitros segundo. Gracias. Vale, tenemos unos minutos para preguntas para Óscar y para Nuria. ¿Alguna pregunta? Allí, al final. No, espera. Gracias. No, yo para Óscar. Yo es que soy de genética de toda la vida, pero no sé si... ¿Hacéis estudio de los padres? Porque hacéis línea germinal, pero ¿hacéis de los padres también? ¿Se me oye? Sí. Probablemente, no lo sé, o sea, la verdad que no me he informado, pero yo creo que en este caso, al ser bilateral, y es lo que te he dicho, línea germinal, RB1, se debía hacer en los padres. O sea, y si tiene hermanos, también se ha hecho. O sea, y ahora, solo una reflexión. Cuando salís del laboratorio, que el neurólogo os llama con el busca, es una oportunidad, ¿no?, de relación multidisciplinar, ¿no? Sí, sí. Porque salís vosotros, los técnicos, al quirófano, bueno, entiendo, o sea, ¿no? Es que no, por eso es como lo interesante. Bueno, de hecho nos avisan incluso obviamente antes de que vaya a verla, ¿no? Sí, nos avisan de hoy va a haber un CRX, estad atentos, tal, que os llamaremos. Entonces pues te llaman y tú vas corriendo. Y el tiempo de respuesta es hiper rápido. Sí, o sea, bueno, es que en cuanto te llaman, más o menos lo dejas todo. Organizas y te vas. Sí, es verdad, porque piensa que también estás mirando RNA, ¿no? Y al final es como mucho más inestable. Entonces vas corriendo y es lo primero que haces. Muy bien. Y entonces los quirófanos siempre están programados. Es curiosidad, ¿eh? Están programados siempre para por la mañana para hacer la extracción y, bueno, hipotéticamente sí, pero... Hipotéticamente sí, pero ya te digo que a veces nos avisan el mismo día. Ya. Va a entrar esta paciente... Preparar el laboratorio. Sí, en plan, tú te vas a X hora y sabes que ese día, pues bueno... No, en plan, si te llaman... Pues tienes que sí, alguien del laboratorio se queda. Claro, sí. Pues nada, muchas gracias, Óscar, muy interesante. A ti. ¿Hay otra pregunta por allí?
Hola. Carlas. Hola. No es una pregunta, Óscar. Yo te quería felicitar por la exposición como compañero de Sant Joan de Déu. Lo que me ha gustado es que integraras, y ahora como secretario de SETS, que dentro de tu exposición oral integrarás 3 especialidades o hicieras referencia a ellas. Gracias. De hecho, quiero decir, a mí también me gusta integrar todo, porque yo era técnico de anatomía patológica y trabajé mucho tiempo en anatomía. Entonces, toda la parte de histología también me gusta y me parece que es como que apoya todo el diagnóstico molecular. Entonces, me parece que es lo chulo al final. Pues sí, felicidades. ¿Alguna pregunta para Nuria? Pues nada, tenemos muchas gracias a todos por vuestros trabajos y por atreveros a subir aquí arriba, que es un mérito.